La sala del tribunal se quedó paralizada en silencio cuando el niño pequeño dio un paso al frente, agarrando su osito de peluche con manos temblorosas. Sus ojos ciegos recorrieron la sala, pero su voz resonó clara y firme. No quiero ir con ella. Me lastimó. Me hizo sentir como si no fuera nada, pero con él me siento seguro. Siento que importo. Por favor, no me lleven. El aire se llenó de gas. El padre millonario, Richard Hayes, se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza mientras el mundo parecía detenerse. Todos sabían que ese momento lo decidiría todo. No el dinero, ni el poder, sino el amor. Y cuando el mazo del juez golpeó, sucedió lo imposible. ¿Qué llevó a esta desgarradora súplica? Y cómo la valentía de un niño expuso el verdadero significado de la familia. Quédense con nosotros porque esta historia los llevará a un viaje emocional que no olvidarán. Richard Hayes había construido su vida sobre el control. A sus 45 años, el multimillonario era el tipo de hombre que se despertaba cada mañana a las 5:30, se ajustaba su traje a medida y salía al mundo como si cada segundo le perteneciera. La gente lo llamaba frío, distante, incluso despiadado. Pero a Richard no le importaba. Desde el fallecimiento de su esposa en un trágico accidente de coche años atrás, la única calidez que había conocido provenía del recuerdo de lo que había perdido. Su mansión, Maplewood Estate en Denver, lucía impecables candelabros, suelos de mármol pulido, setos perfectamente podados, pero silencioso como un museo aislado de la vida. Pero una mañana, el silencio se rompió de la forma más inesperada. Mientras Richard bajaba la amplia escalera, se quedó paralizado. Al final estaba Clara Jennings, su ama de llaves de toda la vida, con un niño pequeño, aferrado a su mano. Los ojos del niño estaban muy abiertos, pero desenfocados. Llevaban una quietud grisácea que heló la espalda de Richard. «Señor Hayes», dijo Clara en voz baja, con voz temblorosa. «Este es Matthew. Es su hijo». Por un momento, Richard pensó que era una broma retorcida. Su mundo no tenía cabida para sorpresas, especialmente para sorpresas como esta. «Eso es imposible», espetó con un tono afilado como una cuchilla. Pero el rostro de Clara transmitía una verdad que ninguna palabra podía disimular. El pecho de Richard se encogió cuando el niño ladeó la cabeza, escuchando en lugar de mirar. Y entonces Clara asestó el golpe que destrozó todo lo que Richard creía saber. «No puede ver, señor. Nació ciego». Esas palabras atravesaron a Richard como un cristal. Un hijo que nunca supo que existía. Un niño que no podía verle la cara, no podía reconocerlo excepto por la voz o el tacto. La ira lo invadió, mezclada con la confusión. ¿Por qué nadie le había dicho quién guardaba ese secreto? Clara, con los ojos llenos de pesar, susurró la historia. Años atrás, tras la muerte de su esposa, cuando Richard se había sumergido en los negocios, alguien cercano le había ocultado a Matthew, temiendo que rechazara a un hijo que había nacido diferente. «Pero es tuyo», dijo, «y se merece algo más que estar escondido como un error». Richard quiso negarlo, alejarse y cerrarle la puerta de golpe a esa verdad indeseada. Pero los pequeños dedos del chico, aferrados con fuerza a la mano de Clara, despertaron algo que él creía muerto hacía años. Aún no era amor. Era un dolor crudo y desconcertante. El dolor de saber que sus decisiones, o quizás su silencio, tenían consecuencias que no podía deshacer. Los primeros días con Matthew fueron sofocantes. El chico apenas hablaba, apenas se movía, flotando por la vasta mansión como un fantasma. Se sentaba en silencio, recorriendo los bordes de los muebles con las manos como si intentara delinear un mundo que se negaba a revelarse. Richard se encontraba observando desde la distancia, inseguro de si le tenía más miedo al niño o a lo que representaba, una vida que Richard nunca había vivido, una oportunidad que no había pedido, pero de la que ahora no podía escapar. Durante la cena, el silencio era insoportable. Richard, un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas,
Se sentía incapaz de decirle una sola palabra significativa a su hijo. Matthew permanecía sentado con la cabeza ligeramente inclinada, comiendo en silencio, como preparándose para un juicio. La mirada de Clara se clavaba en Richard, exigiéndole en silencio que asumiera un papel que no estaba listo para asumir. Y, sin embargo, una noche, Richard escuchó algo que lo cambió. Al pasar por la habitación de Matthew, se detuvo al oír un leve susurro. Acercándose a la puerta, se dio cuenta de que Matthew hablaba solo. No a sí mismo, sino a alguien a quien ya no podía ver. «Mamá», susurró el niño, agarrando un osito de peluche desgastado. «Intento ser valiente, como dijiste, pero siempre está muy oscuro. ¿Me querrás si sabe que no puedo ver? ¿Me querrás siquiera?» Las palabras impactaron el corazón de Richard con una fuerza que no había sentido en años. Se había enfrentado a tratos despiadados, rivales despiadados y a la fría indiferencia del mundo. Pero nada lo había hecho sentir tan pequeño y desprevenido como escuchar los miedos privados de su hijo en la oscuridad. Por primera vez en años, Richard no se sintió poderoso. Se sintió humano, vulnerable. Y en ese momento, supo que no podía irse. A la mañana siguiente, en lugar de retirarse a su oficina, Richard le preguntó a Matthew si quería dar un paseo por el jardín. El chico dudó, pero C.L. Ara colocó suavemente su mano en la de Richard. Juntos, caminaron por el sendero bordeado de rosas, los dedos de Matthew rozando los pétalos mientras Richard describía sus colores. «Red Richard», dijo con voz más baja de lo habitual. «Rojo intenso, como el fuego, como algo vivo». Matthew ladeó la cabeza, sonriendo levemente. «No puedo verlo, pero puedo sentirlo». A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Por primera vez, se dio cuenta de que su hijo no necesitaba la vista para comprender el mundo. Solo necesitaba a alguien que lo guiara, alguien que infundiera vida en el silencio. Esa noche, mientras las luces de Denver parpadeaban en la distancia, Richard Hayes estaba sentado solo en su estudio, contemplando un retrato familiar que ya no contaba toda la historia. No estaba seguro de cómo protegería a este niño, cómo conectaría con él o cómo sanaría años de ausencia. Pero una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado algo que el dinero jamás podría comprar. Un hijo que le enseñara a ver de maneras que jamás imaginó. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Richard debería luchar por ser padre a pesar de los años de mentiras y silencio? ¿Estarían de acuerdo en que el amor puede ser más fuerte que el miedo, incluso cuando llega inesperadamente? ¿Creen que un hombre como Richard, que ha construido su vida con control, puede realmente abrirle su corazón a su hijo? Richard Hayes no era un hombre acostumbrado al caos. Durante décadas, había vivido con precisión, cada decisión calculada, cada momento contabilizado. Pero la llegada de Matthew había abierto un agujero en ese orden cuidadosamente construido. Y cuanto más tiempo permanecía el niño en la mansión, más se tambaleaba el mundo perfectamente equilibrado de Richard. Cada mañana, Richard se encontraba escuchando sonidos que nunca antes había notado. El leve arrastrar de los pies de Matthew por el pasillo, el vacilante golpeteo de sus dedos en las paredes, los suaves zumbidos que emitía mientras exploraba su entorno. Al principio, Richard pensó que el silencio del chico era insoportable, pero poco a poco empezó a percibir algo más en él. Una súplica tácita, pero ensordecedora, de seguridad y pertenencia. La primera ruptura real se produjo durante una cena con uno de los socios comerciales más cercanos de Richard, Alan Preston. Alan era un hombre que se alimentaba de chismes y nunca perdía la oportunidad de explotar la debilidad. Había visto a Matthew en la mansión ese mismo día. «Bueno», dijo Richard Allen con una sonrisa burlona mientras el camarero servía vino. «¿Quién es el niño que anda por tu finca? Parece que estás jugando a las casitas». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Richard tensó la mandíbula. Alan se recostó,
visiblemente divertido por la incomodidad que había causado. No creía que tuvieras tanta paciencia con los niños, sobre todo con uno con limitaciones. No pronunció la palabra ciego, pero quedó flotando en el aire, pesada y cruel. Por primera vez en años, Richard no mantuvo la compostura. Dejó caer la copa con tanta fuerza que el tallo se quebró. «Ese chico es mi hijo», dijo apretando los dientes. La sonrisa burlona de Alan se desvaneció. «Y si alguna vez vuelves a referirte a él como algo menos que extraordinario, te arrepentirás». La tensión en la mesa era insoportable. Alan cambió de tema rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Richard se dio cuenta entonces de que el mundo nunca vería a Matthew como él quería. Verían primero su ceguera, luego su valor. Y Richard sabía que tendría que luchar por la dignidad de Matthew, por su futuro, por su vínculo. Pero la batalla no era solo afuera. También estaba dentro de la mansión. Matthew había comenzado a ponerlo a prueba, alejándose cuando Richard intentaba ayudarlo, negándose a comer algunas noches, encerrándose en silencio, como si desafiara a Richard a rendirse. Una noche, Richard lo encontró sentado en la gran escalera, agarrando su osito de peluche. «¿No me quieres aquí?», susurró Matthew. Su voz era frágil, pero firme como un cristal que podría romperse con un movimiento en falso. Richard se arrodilló frente a él, completamente desprevenido. «¿Por qué dices eso? Porque no me hablas. Solo miras. Como si fuera un problema que no sé cómo arreglarlo». Los ojos ciegos del chico se volvieron hacia él, penetrantes de una manera que Richard nunca había experimentado. «Sé cuando la gente no me quiere». Esas palabras hirieron más profundamente que cualquier insulto que Richard hubiera soportado en el mundo empresarial. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz baja pero con firmeza, respondió: «Te equivocas, Matthew. Puede que no sepa cómo hacer esto, pero te quiero aquí». Más que nada, las pequeñas manos de Matthew temblaban, pero no se apartó cuando Richard las tomó. Era la primera vez que se tocaban voluntariamente, y Richard sintió la leve chispa de algo que creía haber perdido para siempre, la oportunidad de ser padre. Sin embargo, la tormenta afuera arreciaba. Una noche, Clara entró corriendo al estudio de Richard, pálida. «Señor Hayes, hay una mujer en la puerta. Dice que conoce a Matthew. Dice que es de la familia». A Richard se le heló la sangre. Caminaron juntos hacia el monitor de seguridad. En la pantalla aparecía una mujer de unos 30 años. Tenía el pelo enredado y la ropa desgastada. Su mirada era penetrante, inquieta. Sostenía un papel frente a la cámara. «Soy Emily Carter», gritó. «Soy su tía. No puedes alejarlo de mí». Matthew, al oír la conmoción, apareció en la puerta, con su pequeño cuerpo rígido. «Conozco esa voz», susurró, con los labios temblorosos. «Ella solía gritarme». Richard apretó los puños. Quienquiera que fuera esta mujer, no solo buscaba la custodia. Buscaba el control. Y Richard sabía que esta batalla apenas comenzaba. En los días siguientes, llegaron amenazas. Cartas que se colaban por debajo de la puerta. Llamadas telefónicas sin respuesta. Sombras moviéndose fuera de la finca. Emily no se iba y tenía algo que Richard no tenía. Una historia, una reivindicación de derechos y lazos de sangre. Pero Richard tenía algo más poderoso. La confianza de Matthew, por frágil que fuera. Una noche, mientras los truenos resonaban sobre Denver, Matthew se sentó junto a Richard en la biblioteca, escuchándolo leer en voz alta. Por primera vez, el niño se apoyó en él, con su pequeña cabeza apoyada sobre el hombro de Richard. La tormenta rugía afuera, pero dentro había una pieza frágil. Y Richard se dio cuenta de la verdad. Iría a la guerra por este niño, contra Emily, contra el sistema, contra cualquiera que se atreviera a arrebatarle a Matthew. Y en esa promesa, Richard Hayes, el multimillonario que una vez vivió solo para el control, descubrió algo aterrador y hermoso. Finalmente tenía algo que perder.
Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Richard debería luchar contra Emily en los tribunales, incluso si eso significa exponer secretos dolorosos? ¿Estarían de acuerdo en que la confianza de Matthew es lo más poderoso que Richard ha ganado? ¿Creen que la familia se construye más sobre el amor y la protección que solo sobre la sangre? La sala del tribunal estaba más fría de lo que Richard Hayes esperaba, no por la temperatura, sino por la forma en que todos los ojos parecían sopesarlo para medir su valor como padre. Se sentó junto a Matthew, quien apretó con fuerza sus cosas, mientras Clara Jennings le ofrecía un gesto tranquilizador desde atrás. Al otro lado del pasillo, Emily Carter se reclinó en su silla con expresión de suficiencia, mientras su abogado le susurraba furiosamente al oído. Para ella, no se trataba de familia. Se trataba de control, y Richard lo sabía. El juez entró en su presencia, ordenando silencio. Se barajaron los papeles, los abogados se levantaron y el caso comenzó. El abogado de Emily describió a Richard como un multimillonario impulsivo que había entrado y robado a una niña sin respetar la ley. El señor Hayes puede tener riqueza, declaró el abogado, pero no tiene la estabilidad ni los derechos que conlleva la sangre. Emily Carter es la legítima tutora de su sobrino. A Richard se le encogió el estómago. Quería gritar para señalar cada moretón, cada recuerdo de negligencia que Matthew había sufrido. Pero cuando llegó su turno, no se basó en la ira. En cambio, se quedó de pie mirando lentamente al juez. Su señoría no planeaba encontrar a Matthew. Ni siquiera sabía que existía hasta que el destino lo puso en mi camino. Pero desde ese momento, mi vida ha cambiado. No puedo describirla de otra manera. Él es mi hijo. Él es la razón por la que me despierto, la razón por la que encontré el sentido de nuevo. Puede que no esté ligado a él por la sangre, pero me une algo más fuerte. Amor y responsabilidad. Y si este tribunal cree que la familia se construye solo con papeleo, entonces hemos olvidado lo que significa proteger verdaderamente a un niño. La sala del tribunal estaba en silencio. Emily puso los ojos en blanco, pero Richard captó algo en el rostro del juez. Un destello de consideración. Entonces llegó el momento que más importaba. El juez llamó a Matthew. Todos contuvieron la respiración cuando el niño, pequeño y nervioso, dio un paso hacia el estrado de los testigos. Su ceguera, sus ojos recorrieron el silencio, pero su voz, cuando llegó, fue firme. No quiero ir con ella, dijo Matthew, señalando la voz de Emily. Me lastimó. Gritó. Me hizo sentir como si no fuera nada. Pero con él, giró el rostro hacia Richard. Me siento seguro. Siento que importo. Por favor, no me lleven. Se escucharon jadeos en la sala. La expresión de Emily se transformó en pánico. Richard apretó la garganta, pero mantuvo inmóvil cada músculo de su cuerpo, ardiendo con la necesidad de levantar a Matthew allí mismo. El mazo del juez golpeó. El tribunal falla a favor del señor Hayes. Se concede la custodia total de Matthew Hayes a Richard Hayes. Caso cerrado. El sonido de ese mazo fue como un trueno, pero en lugar de miedo, transmitió libertad. Richard se arrodilló cuando Matthew corrió a sus brazos. El agarre del chico era feroz, desesperado, pero lleno de alivio. Clara se secó las lágrimas. Emily lanzó sus amenazas, desapareciendo en el aire como humo. Desde ese día, todo cambió. Richard ya no veía su mansión como una fortaleza vacía, sino como un hogar. Los pasillos, antes estériles, resonaban con risas, con los pasos de Matthew y con el suave tarareo de Clara mientras horneaba en la cocina. Richard tenía reuniones, contratos y negocios. Acuerdos de seguridad social, pero ya no lo definían. Al final de cada día, no regresaba a la riqueza, sino a su familia. Hubo una noche, meses después, que lo marcó. Matthew estaba sentado en los escalones del porche bajo un cielo despejado de Denver, con las estrellas brillando tenuemente en el cielo. Papá, susurró,
las palabras aún nuevas en sus labios. ¿Crees que alguna vez veré las estrellas? Richard se sentó a su lado, rodeándole los hombros con un brazo. Ya las ves, hijo, respondió en voz baja. Las ves de una manera que yo no puedo ver a través de cada sonido, cada sentimiento, cada rayo de luz que has traído a esta casa. Eres la estrella más brillante de mi vida. Matthew sonrió, inclinando la cabeza hacia la voz de su padre. Entonces no necesito verlas. Puedo sentirlas. En ese momento, Richard se dio cuenta de que no solo había salvado a un niño. Se había salvado a sí mismo. Matthew le había devuelto su propósito, su humanidad y la oportunidad de ser el padre que siempre estuvo destinado a ser. La finca Hayes ya no era un símbolo de soledad. Se convirtió en un lugar de crecimiento, de calidez y de resiliencia. Y mientras el mundo exterior seguía susurrando y especulando, a Richard ya no le importaba. Tenía algo que ninguna riqueza podía comprar: amor incondicional y un hijo que lo eligió no por su nombre, sino por su corazón. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Y a ustedes? ¿Les conmovió esta historia tanto como a mí? ¿Creen que el amor puede ser más fuerte que los lazos de sangre? Si esta historia les conmovió, comenten 100 veces abajo. Cuéntenos desde qué país lo están viendo. Y no olviden compartir este video para que más personas puedan sentir el poder del amor y las segundas oportunidades.